Muy buenos días, joven. ¿Cómo amanecen? Buenos días, profesor. Bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han pasado? Bueno, mis estimados jóvenes, entonces, por petición de muchos de ustedes, el seminario pues quedó para el próximo jueves. Ya se habían asignado 4 temas, 4 grupos. Los primeros que recibí los nombres. Y entonces, por ahí me estaban preguntando si en qué tiempo íbamos a presentar ese seminario. Yo les dije que vamos a trabajar un tiempo como máximo de 15 minutos, daría una hora si son 4 grupos. Antes vamos a hacer el examen de autoevaluación, antes de empezar a los seminarios. Terminamos el tiempo del examen y empezamos pues a discutir a través de seminario las diferentes temáticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa, yo les dije a ustedes que debemos leer el artículo. El artículo debemos extraer o la información que nos suministraron, los aspectos más importantes, en el caso que sea un artículo científico, el título, una breve, rapidito como introducción, por qué esa temática, el objetivo de ese trabajo, si es artículo, la metodología, los resultados, la discusión, listo, y la conclusión de ese trabajo. En una cosa sucinta, lo que es que nosotros los resultados que obtengamos o que analicemos de ese artículo, lo primero que tenemos es que mirar cómo se puede aplicar en el caso nuestro, si deseamos hacer un estudio similar o en qué lo haríamos. En el caso de que no sea un artículo científico, sino una revisión, empezamos entonces con el título, cuál es el objetivo de la revisión, el desarrollo de la revisión con los aspectos más importantes. Esto, si es explicar lo que es una biopelícula, porque una biopelícula, quiénes lo conforman, cuáles son las etapas de formación de la biopelícula, la importancia y aplicaciones de la biopelícula y un como digamos unas no conclusiones, sino unas perspectivas futuras del uso o de la presencia de las biopelículas en el ambiente. Entonces lo vamos a hacer en una forma sucinta, sin mucho de pronto agotar tiempo. Es para mirar la capacidad que tienen ustedes en corto tiempo de extraer y mostrar la información a través de un seminario o una presentación. Van a haber preguntas, va a haber discusiones, sí lo va a haber. Eso vamos a asignar un tiempo para eso, pero el tiempo que a ustedes se les va a asignar es un tiempo exclusivamente para que ustedes presenten la información respectiva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sí, ustedes están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mire, hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo en el desarrollo de todos estos conceptos de nuestra asignatura microbiología. Vamos a empezar hoy con los virus y agentes genómicos. Ha sido muy discutido sobre la presencia de los virus dentro del contexto de la microbiología. ¿Por qué algunos consideran que los virus es una asignatura diferente dentro de los contenidos de la microbiología? Algunos ya tienen una disciplina, una área que es la virología. Y en la virología pues se tratan estos agentes que nosotros llamamos agentes genómicos y otros más como en el caso de los viroides y los priones. Pero el estudio de los virus no debe desligarse de la microbiología, está inmerso dentro de la microbiología. ¿Por qué está inmerso, joven, dentro de la microbiología? Bueno, primero, lo que suscita el interrogante o la duda es que nosotros tenemos el árbol de la vida, o sea, la filogenética de los organismos que existen. Y lo hemos ubicado en 3 grandes dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Si nosotros miramos, vemos
que en esos filogenia o el árbol de la vida no encontramos organismos relacionados con los virus. Entonces, eso suscita muchos interrogantes y muchos cuestionamientos sobre la ubicación de los virus como organismo. Por eso, entonces, se consideran de que dentro de la microbiología no deben estar, porque si la microbiología abarca o se estudian estos tres grupos o estos tres dominios, entonces, y no aparecen los virus, entonces no encajaría dentro de esos árbol filogenético. Pero si nosotros miramos los microorganismos, lo vamos a encontrar organismos con organización celular, que vamos a encontrar agrupados aquí las bacterias, los procariotas y las arqueas, y vamos a encontrar los eucariotas. En el grupo acá de los microorganismos encontraríamos los unicelulares, ahí estarían las algas, los protozoarios y las levaduras. Y en el grupo de los eucariotas pluricelulares estarían los filamentos o los famosos mohos que estarían aquí. El resto no, porque nosotros estamos en microbiología, no estamos viendo lo que son plantas y eso, y animales, simplemente lo que tiene que ver con la parte de microorganismos. Y hay otra parte, es dentro del microorganismo, unos que carecen de organización, o sea, sin organización. Dentro de esos organismos sin organización están los virus. Y los virus y otros agentes genómicos que llamamos o consideramos como los viroides, los virusoides y los priones. Entonces, si nosotros miramos dentro de la microbiología, está el estudio de los virus, aunque en la filogenia o en el árbol filogenístico no aparezcan como dominio los virus, sino que aparezcan solamente tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. Entonces, pero sí está dentro del estudio de los microorganismos. Bueno, entonces, pasando, esto aquí, me disculpan, no me gusta mucho saturar las presentaciones con leyendas demasiado largas y extensas, porque eso pues confunde mucho a la gente. Pero bueno, lo que queremos aquí básicamente, jóvenes, para que ustedes tengan claro algunas cosas, y es que para entrar a un estudio de los virus, tenemos que tener como un punto de partida la historia de esos virus a través del tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros recordemos cómo surgieron y hasta dónde va el desarrollo o la evolución de los estudios de los virus. En una forma sucinta, uno de los aspectos más importantes, en 1999, el término de virus fue acuñado. El término de virus para ese momento fue connotado con la palabra veneno. En ese momento, cuando surgió los primeros estudios, se les consideró a los virus como una sustancia venenosa. Algo muy importante, ya ustedes lo saben, no nos vamos a repetir todo, pero vamos a resaltar algunos. En 1982, Dmitri Ivanovsky fue el primero que demostró la enfermedad del mosaico del tabaco y comprobó que era ocasionado por un agente invisible que era capaz de contagiar, y que ese agente infeccioso invisible era tan potente que podía pasar a través de un filtro de porcelana, y que era en ese momento el filtro en el cual retenía las bacterias. Y entonces esas partículas infecciosas lograban pasar ese filtro que en ese momento se utilizaba para retener a las bacterias. Seguidamente vinieron otros estudios, unos trabajos relacionados partiendo desde el conocimiento que Ivanovsky, y hubo allí pues una parte importante de esos agentes infecciosos, y es que se logró transmitir de una planta a otra. Miremos aquí en 1908, Van y Eisenman demostraron que un filtrado de origen viral podría transmitir la leucemia aviar. En ese momento, ya hoy tenemos no solamente la leucemia aviar, sino la leucemia en humano, y demostraron que, bueno, obviamente en ese momento fue el primer estudio, pero desde ese momento se consideró la leucemia como un estado canceroso. Mirando otros, vamos a saltar, no vamos a tomar todos, mirando otros, en 1917, pues se demostró la existencia del virus con capacidad de infectar
a las bacterias. Es lo que aparece el concepto de bacteriófago. Hoy son los famosos también el concepto de los fagos. Y esto fue descrito por Frederick Kron en 1911 y por Felix Chenelik en 1917. Vinieron otros, vino la pandemia de la influenza española en 1918, pero en 1926 se demostró que la fiebre escarlata era causada por una bacteria hospedadora de un bacteriófago. Acuérdate que nosotros vimos eso, que los bacteriófagos tenían muchas importancias y una de ellas era que ellos tienen la capacidad de transferir genes directamente relacionados con la virulencia. En este caso, la virulencia o de la enfermedad causada por la escarlata, que es producida por una bacteria, llega a la bacteria a través de la transferencia, en este caso transducción, porque son fagos que parasitan a las bacterias, entonces hacen una transducción de una secuencia que tiene el fago que lleva de otra que la tomó y se la inserta a esta bacteria y produce la fiebre de escarlata. En 1963 aparece el concepto del virus de la hepatitis B, el cual fue descubierto por Baruch Blumberg, quien desarrolló también en ese momento la vacuna contra la hepatitis B. En 1965, Howard Temming describió el primer retrovirus, un virus cuyo genoma es transcrito a partir de ADN complementario. Bueno, y siguieron los estudios y en 1982 Stanley Prunis descubrió los famosos priones, que son unas proteínas infecciosas, y mostró que dichas entidades eran las causantes en ese momento de las famosas enfermedades conocidas como la encefalopatía espongiforme transmitible, que se producían allá en las cabras y en las ovejas, lo que se conoce como el mal de las vacas locas. Allá en Europa fue donde tuvo mucha importancia. Siguieron muchos otros evidencias científicas de la historia y evolución de los virus, y aparece en 1997 se utilizaron técnicas moleculares, y esas técnicas moleculares de clonación permitieron que el virus de la hepatitis C fuera identificada a partir de técnicas moleculares. Entonces, si nosotros miramos, han ocurrido una serie de eventos dentro de la historia de los virus que han permitido el desarrollo y el conocimiento de esos virus que tenemos hoy, llegando al caso en que nos encontramos desde 2019, en diciembre, la presencia del SARS-CoV-2, con todos los efectos que ustedes conocen y que nos tiene en estos momentos y nos sigue manteniendo durante todo este tiempo con unas medidas de bioseguridad. Y miren ustedes los efectos que ha ocasionado ese virus en la humanidad. Hay otras enfermedades como el ébola, que también ustedes conocen sus efectos, la fiebre amarilla, la influenza, que no hemos mencionado para no saturarnos, pero miren ustedes cómo la virología ha evolucionado y cómo hay una historia de ella que podemos nosotros evidenciar. Un aspecto importante, porque en 1954 se otorga el premio Nobel de la Ciencia a Thomas Huxley, el cual en 1949 tuvo la capacidad, pues, por primera vez, de reproducir los virus in vitro, el virus de la poliomielitis. Y entonces él lo hizo sobre líneas o cultivos celulares, y de ahí pues se constituyó un extraordinario avance. Y ustedes saben que todos los conocimientos y el desarrollo que tenemos de los virus ha sido a través de esos cultivos en celulares, de los diferentes virus, y hoy podemos pues conocer muchos otros virus, no solamente el de la poliomielitis, podemos conocer otros virus como el del sarampión, la rabia, la rubiola y otros más. Y lo importante no solamente los virus, sino como el comportamiento, cómo crecen, sino permitió el desarrollo de unas vacunas. Entonces, miren ustedes todos los adelantos pues, que se tienen, no digamos el adelanto, perdón, digamos las evidencias del desarrollo o la evolución en la historia de la virología. Hay un pequeño
video en forma sucinta que muestra, toca, o más que todo tiene que ver con esta parte de la historia de los virus. Veámoslo en 5 minutos, 4 minutos que dura el video, y miremos esa parte de los virus y la historia de los virus. Entonces, los invito a que veamos el video. Una de las últimas víctimas de este virus de 300 millonésimas de milímetro que ha sembrado el terror en la humanidad durante 3000 años. Vamos a empezar acá. Hace más de 2000 años. Y esta es una de las últimas víctimas de este virus de 300 millonésimas de milímetro que ha sembrado el terror en la humanidad durante 3000 años. El médico rural Edward Jenner protagonizó la primera gran victoria del hombre contra los virus cuando en 1796, en esta cabaña, inyectó a un niño sano de 8 años con el líquido de una ampolla de la mano de una vaquera que padecía una forma benigna de viruela. 2 meses más tarde llegó el momento más arriesgado del experimento, cuando inoculó al niño con la auténtica viruela. El muchacho no contrajo la enfermedad. Había quedado inmunizado. Desde este momento, la vacunación se propagó como un incendio. En nuestro siglo, las vacunaciones masivas a escala mundial han conseguido uno de los mayores logros de la ciencia: hacer desaparecer la viruela en todo el mundo. Con los microscopios ópticos, podemos ver seres tan diminutos como los protozoos o las bacterias. Sin embargo, los virus son tan pequeños que no se pudieron observar hasta la aparición del microscopio electrónico en los años 30. Los virus se miden en micras, es decir, en millonésimas de milímetro. Caben millones de ellos en la cabeza de un alfiler y, sin embargo, son los enemigos más formidables del hombre, exceptuando al propio hombre. Características de los virus. Los virus no tienen órganos sexuales y no pueden reproducirse ni moverse por sí mismos. Tampoco tienen otras funciones propias de los seres vivos. Por eso hay científicos que dudan al clasificarlos como seres vivos. Un virus es una nucleoproteína, es decir, una pequeñísima partícula de ácido nucleico envuelta en una coraza de proteína. Para poder reproducirse, los virus necesitan utilizar a otros seres vivos, como células animales, vegetales o bacterias. Por lo tanto, son necesariamente parásitos. Fuera de las células que parasitan, es como si estuvieran muertos. Por eso resulta tan difícil luchar contra ellos. Mientras las bacterias patógenas se pueden destruir entorpeciendo sus procesos metabólicos con determinados fármacos, al interferir el desarrollo de los virus, se pueden destruir las células invadidas y causar graves problemas al organismo. Los virus están compuestos de ácidos nucleicos, ADN o bien ARN, rodeados por una cubierta externa de proteínas y pueden adoptar diversas formas. Este es el virus de la poliomielitis. Este es el del mosaico del tabaco. Y este renacuajo es un virus especializado en atacar a las bacterias. Todos los virus contienen esos dos elementos, ácido nucleico y proteínas. Actualmente, se considera a los virus como fragmentos de ácido nucleico que se habrían independizado de sus células, pero las parasitan para su reproducción. La infección vírica. Cada virus está especializado en atacar a una determinada bacteria o célula del organismo.
Como los grandes animales y plantas contienen infinidad de células diferentes, pueden ser atacados por muchos virus diferentes. Una vez introducido en él, el virus se deja arrastrar por el torrente sanguíneo o cualquier otro líquido del cuerpo. Si por ejemplo se trata del virus de la hepatitis B, se cruza con infinidad de células en su viaje por la sangre, pero no ataca a ninguna. Una vez en el hígado, ataca a las células hepáticas. Primero se fija fuertemente a la membrana celular. Después, introduce su ácido nucleico en la célula. Cuando el material genético vírico alcanza el núcleo de la célula, manipula el metabolismo celular para que fabrique más virus como él. La célula ya no podrá seguir su funcionamiento normal y está condenada a la destrucción. Una vez que se han formado los nuevos virus, estos salen de la célula. Tanto si destruyen la célula como si no, ésta nunca sobrevive mucho tiempo porque ya no sabe funcionar normalmente. Mientras ocurre todo esto, el sistema inmunológico del organismo ya ha detectado la presencia del virus y ha creado inmensos ejércitos de unas proteínas llamadas anticuerpos para combatir al virus invasor. Cuando los anticuerpos atacan a los invasores, es cuando aparecen la mayor parte de los síntomas de la enfermedad. Generalmente los anticuerpos ganan la batalla y el organismo se repone, pero no siempre es así. Depende de la edad, del estado físico del paciente y del tipo de virus atacante. Algunos virus, como el causante del SIDA, son especialmente dañinos porque atacan precisamente a las células del organismo encargadas de defendernos. Por eso, una vez comenzado el proceso infeccioso, el organismo es incapaz de detenerlo. Enfermedades víricas. Generalmente, cuando sobrevivimos a un virus, este no podrá enfermarnos de nuevo, porque el organismo ya dispone de muchos anticuerpos de la primera infección, que lo aniquilarán rápidamente. Por eso enfermedades de la infancia, como el sarampión o las paperas, solo se padecen una vez. La gripe y el catarro común son enfermedades víricas que sufrimos casi todos los años. Esto se debe a que siempre es un virus ligeramente diferente el que ataca en cada ocasión. En 1885, Louis Pasteur consiguió un avance decisivo en la lucha contra los virus, al descubrir la vacuna contra la rabia. Una terrible enfermedad que produce en el mundo una muerte cada 10 minutos. El hombre suele contagiarse generalmente por la mordedura de los animales infectados. Si no se vacuna a tiempo, la víctima morirá irremediablemente en poco tiempo. La gran mortalidad de la poliomielitis, el hecho de que atacara sobre todo a los niños y el interés que mostró una de sus víctimas, el presidente Roosevelt, hizo de su vacuna una de las victorias más celebradas por la humanidad. Aunque actualmente disponemos de vacunas para gran parte de las enfermedades víricas, los virus siguen siendo un enemigo temible. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de las enfermedades víricas modernas que más alarma está produciendo en el mundo. Lo que hace tan grave esta enfermedad es que el virus que la causa está especializado en destruir las células encargadas de defendernos. Una vez que se produce la infección, el virus desactiva las defensas del organismo, que de esta manera queda indefenso ante cualquier otra infección. Una vez dentro del organismo, este virus puede tardar años en manifestarse de forma activa. La sangre y el esperma son las vías principales de contagio. El uso de jeringas desechables y de preservativos
así como el control riguroso de la sangre de los donantes, son los métodos más efectivos de prevención de esta grave enfermedad. Los virus son los seres más pequeños que existen. En la misma frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado, poseen, al igual que nosotros, las moléculas en las que está escrito el secreto de la vida. Con su manipulación, nació la ingeniería genética, que está penetrando en los secretos de la materia viva, dándonos nuevas armas para luchar contra los mayores enemigos del hombre. Sembrado el terror. Jóvenes, acabamos de ver el video instructivo que nos sumerge en este mundo y conocimiento que tenemos o que vamos a partir de este momento a tener sobre los virus. Obviamente que ya ustedes tienen conocimiento como estudiantes de biología, pero vamos a mirar entonces otros aspectos importantes. Bueno, ya miramos entonces con ustedes la parte de historia de la virología. El video pues le mostró algunas enfermedades y entonces vamos entonces, jóvenes, a seguir avanzando y pues hay muchos conceptos que se tienen sobre qué son los virus. Algunos consideran a los virus como parásitos obligados debido a que ellos no pueden vivir solos y necesitan de una célula viva. En el ambiente, los virus son metabólicamente inertes, se les conocen como virión. Otros dicen que los virus son unas especies de agentes parásitos microscópicos acelulares, pues ya sabemos que dentro de la microbiología hacen parte de los organismos acelulares que no tienen células. Pues no conocemos las estructuras celulares, conocemos algunos componentes de los virus, como les mostró el video y vamos a seguir avanzando, que son los ácidos nucleicos, y son capaces de reproducirse únicamente en el interior de las células hospederas. Por lo general, pues, utilizan toda la información genética o la maquinaria genética, utilizan unos mecanismos de la célula para ellos replicarse y finalmente, en algunos de ellos, ocasionar unos daños. Por eso entonces, con relación a lo que es virus, pues existen muchos conceptos sobre lo que son virus, pero vamos a considerarlos como algunos parásitos obligados, porque para poder ser metabólicamente activos y reproducirse, necesitan de una célula o un hospedero. En este caso, pues puede ser células humanas, animales o de los vegetales. Algo muy importante, jóvenes, el tamaño de los virus. En el video, pues, lo mostraron, miren aquí en este esquema, a través de los diferentes equipos o instrumentos que podemos observar y medir el tamaño. Encontramos aquí que, mirando desde acá, la estructura más pequeña es el átomo, después las moléculas, proteínas, el ribosoma, y aquí estarían los virus. Antes de los virus, pues ya sabemos, están las bacterias, las células animales y las plantas. El tamaño de los virus, eso es muy variado, es muy pequeño, obviamente, depende también de la especie, algunos entre 20 a 250 nanómetros, pero hay unos ejemplos que muestran, en el caso del fago T, con microscopía electrónica, el tamaño es de 100 nanómetros. Entonces, eso va a variar dependiendo de la especie o del grupo, no hablemos de especie, del grupo de virus. Bueno, jóvenes, vamos a mirar una estructura que tiene una estructura de un virus. ¿Qué es lo que constituye un virus? Bueno, partamos y miramos los ejemplos acá en el caso de los virus que nos interesan a nosotros. Vamos a encontrar que ellos tienen ácidos nucleicos, que es DNA o ARNA. No tienen los dos, sino tienen uno o los otros. De cadena simple, de cadena doble, circular, cerrado. Entonces vamos a mirar todos esos componentes, pero vamos a partir que tienen ácidos nucleicos, bien sea DNA o RNA. Y esos ácidos nucleicos están envueltos, están protegidos por una estructura proteica llamada cápside. Esa cápside está constituida por unas subunidades, como les dije yo, que son proteínas, y cada unidad que conforman al cápside, o se les conoce con el nombre de axómeros.
En algunos virus cubiertos existe una estructura envolvente que se llama membrana, que es una doble capa de lípidos. ¿Por qué es importante? Porque es importante la presencia de estas capas o de esta envoltura en los virus cubiertos, porque en ellas van a estar contenidos, van a estar presentes, ancladas algunas enzimas específicas, enzimas directamente relacionadas con los procesos de infección y replicación, algunas enzimas específicas como las neuraminidasas, las lisocimas y la transcriptasa reversa. Entonces miramos que en los virus cubiertos, en esa envoltura, hay unas estructuras características de ellos. Y nosotros miramos la estructura de un virus ya vista acá en una forma más integral. Vamos a mirar que están constituidos por DNA o RNA, uno solo, de cadena simple, cadena doble, circular o lineal, vamos a ver, más unas proteínas adheridas, que son unas proteínas estructurales, más las enzimas y los ácidos nucleicos que unen a las proteínas. El conjunto de todos los constituyentes, los ácidos nucleicos, las proteínas y las enzimas y las proteínas envolventes de los ácidos nucleicos forman lo que se llama la famosa nucleocápside. Los nucleocápsides, ya mirando todo esto, más las glicoproteínas de membrana, o sea, las que envuelven o cubren, digámoslo así, lo que nosotros llamamos las cápsides, conforma lo que nosotros finalmente vamos a llamar la envoltura del virus, o sea, en el caso de los virus que son cubiertos, porque hay unos virus que son desnudos, que no tienen la envoltura, la segunda capa o la segunda envoltura, que es membranoso, y los virus que carecen de ella se le llaman virus desnudos, a los que contienen los ácidos nucleicos, o sea, los nucleocápsides con todas estas estructuras, más la glicoproteína, se le llaman virus envueltos o se le llama virus que poseen cubierta membranosa o lo que le llamamos capa envolvente. Estos se le llaman virus cubiertos y los que carecen de esta capa o de esta membrana se le llaman virus desnudos. Con relación a los ácidos nucleicos, aquí vamos a mirar que los ácidos nucleicos, yo les dije que eran DNA o podían ser RNA, no los dos al mismo tiempo. Los DNA pueden ser de cadena doble o de cadena simple. Con relación a los de cadena doble, pueden ser lineal, como en el caso de los herpevirus y adenovirus, o pueden ser circular, como en el caso de los papilomavirus o los poliomavirus. En el caso de los DNA de cadena simple, pueden ser lineal, los parvovirus, o pueden ser circular, como los virus bacterianos. Los virus que tienen RNA, la mayoría son simples de cadena, son simples y son lineales. Pero hay unos de RNA que tienen unos genomas fragmentados o segmentados. Uno de ellos, pues, el famoso virus de la gripe, que es perteneciente al grupo donde están los octomixoviridaes. Y hay unos virus que son de doble cadena de RNA, en el caso de los reovirus. Algo muy importante, jóvenes, como les venía mencionando, este es el esquema, pues, del virus del SARS-CoV-2. Le habíamos dicho a ustedes, dentro de todas las estructuras completas de un virus, en este caso de que tiene todas las estructuras, vamos a encontrar las nucleocápsides, o sea, los ácidos nucleicos envueltos, pues, con esas subunidades que son las famosas cápsides, y adicionalmente tienen una envoltura, o sea, son virus cubiertos, y además dentro de esa envoltura vamos a encontrar algunas proteínas o algunos constituyentes. En el caso del SARS-CoV-2 vamos a encontrar la glicoproteína Spike, es la que se conoce como glicoproteína S. Vamos a encontrar aquí la proteína, por eso es que se le llama la glicoproteína Spike, que tiene la forma aparente de una corona. Vamos a tener aquí adicionadas a esa envoltura la proteína M. Aquí también está inmersa la hemoglutinasa esterasa, un dímero. Vamos a encontrar aquí ya sabemos que está en la envoltura. Vamos a encontrar acá la estructura, en este caso, pues, RNA de cadena simple y unas proteínas N unidas a ella.
Y finalmente vamos a encontrar la proteína E. Todo esto, si ustedes miran, una estructura de un virus más complejo, en este caso del virus SARS-CoV-2. Mirando los virus jóvenes, como les venía diciendo, la estructura o constituyente DNA o RNA, vamos a encontrar, como ya en una forma resumida, los DNA pueden ser monocatarianos o bicatenarios y pueden ser de cadena lineal o cadena simple circular. Tenemos unos ejemplos, y los bicatenarios de cadena doble lineal o cadena doble lineal con ruptura, y así sucesivamente vamos a encontrar unos ejemplos. Lo mismo que con relación a los RNA, también vamos a encontrar lo que son monos y bicatenarios. Y en ellos vamos a encontrar algo muy importante que lo vamos a ver en los de RNA. Vamos a encontrar que son de cadena lineal, pero algunos son positivos y otros son negativos. Ahí vamos a encontrar unos RNA de cadena lineal segmentados positivos, y vamos a encontrar cadenas de cadena lineal segmentadas, diploides, y vamos a encontrar cadenas lineal segmentadas negativas, como en el caso del virus de la gripe, el de la cadena lineal segmentada en el caso de los retrovirus, y así sucesivamente el de cadena lineal negativa, el de la rabia, y el de cadena lineal positiva para los picornavirus. Entonces vamos a encontrar una diversidad de estructura de los virus y todos esos constituyentes que lo conforman. Miremos aquí, para seguir avanzando, un momento, miremos aquí una estructura de un video corto, 1 minuto, de la estructura que conforma al SARS-CoV-2, el virus pues, que nos interesa porque es importante para nosotros hoy. Vamos a mirar aquí, listo, la estructura para que tengamos una idea de cómo es esa estructura de este virus. Outbreak of pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, on the 31st. The World Health Organization was informed of an outbreak of pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, on the 31st of December 2019. Today we know that the infectious agent was a virus of the coronavirus family, which was named SARS-CoV-2, that causes a respiratory disease termed COVID-19. This virus has not only received widespread media coverage, but also caught the attention of scientists who have been busy analyzing the virus, the disease it causes, and how it spreads. There is already an enormous amount of information available about the virus, and that is why we thought to summarize some of the information in this video. First of all, what do we know about the virus? Coronaviruses receive their name from their appearance in electron micrographs, where the pronounced spike-like protrusions create the effect of a corona, Latin for crown. The genetic material inside the coronavirus is RNA, and the entire genome is almost 30,000 bases long, packed together with a nucleoprotein into the viral particle or virion. For the virus to replicate, however, it needs to insert its RNA into cells and hijack the cellular machinery to produce new viruses. On its surface, the virion contains 3 main proteins: the envelope, the hemagglutinin esterase, and the spike protein. These are embedded into a lipid bilayer. The large spike protein is responsible for the crown-like protrusions, but it also recognizes the corresponding receptors on human cells called ACE2. The protease ACE2 mediates the cleavage of the spike protein, which then releases an epitope enabling the subsequent fusion of the virus with the human cell. Bueno, jóvenes, nuevamente regresamos. Entonces miramos el ejemplo resumido de las estructuras que conforman, en el caso del SARS-CoV-2. Bueno, entonces, algo muy importante, jóvenes, en esos virus que tienen envoltura, en este caso
vamos a hablar de los virus cubiertos. Pues miramos acá en un ejemplo a través del video del SARS-CoV-2. ¿Cuál es la función de esa envoltura o de esa cubierta membranosa? Bueno, como lo mismo lo dije, es una capa membranosa que rodea al nucleocápside. O sea, acuérdense que el nucleocápside es donde están los ácidos nucleicos y donde están las proteínas envolventes que cubren y protegen el ácidos nucleicos. En este caso, pues sería la cápside. Esta envoltura tiene una estructura, pues, como se lo dije inicialmente, es una estructura membranosa con capa bilipídica con proteínas. Dentro de esta estructura envolvente están los lípidos de envoltura. Ellos proceden, pues, de las membranas de la célula de los hospederos, y están las proteínas que van a codificar los genes del virus. Existen algunas glicoproteínas unidos a azúcares. Ellos van a sobresalir de la membrana, o sea, esto que está aquí, que ustedes ven aquí, unas espículas o unos pleprómeros que le llaman. La función de eso, la finalidad de eso es estas espículas, pues, son las que se van a unir, en este caso en el del SARS-CoV, es lo que tiene forma de corona, y es la SPIC S o proteína S, que es la que se va a unir al receptor de la célula, y tienen unas actividades enzimáticas inmersas en cada una de ellas. Bueno, dentro de las proteínas que conforman o están en un virus, bueno, las proteínas constituyen entre el 50 al 90% de la estructura de la partícula viral. Vamos a encontrar unas proteínas que son estructurales y unas proteínas que son no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales son las que están presentes en el virión en una proporción importante y mantienen la estructura del mismo. Hay una de esas proteínas estructurales que son de superficie, y acuérdense que son las que constituyen a los famosos taxómeros. Algunas de ellas son las proyecciones de esa envoltura de glicoproteína. Ejemplo de ella, pues tenemos ya identificado en el virus de la influenza, que es la hemaglutinina y las famosas neuraminidasas. Por eso es que el virus de la influenza hay varios serotipos, y los serotipos se clasifican de acuerdo a la distribución de estas dos proteínas, entonces H1, N1 y así sucesivamente. Entonces, estas son proteínas de superficie, pero hay unas proteínas internas que están ubicadas en la cara interna de la envoltura, o sea, hacia acá adentro, ¿verdad? Entre las capas de los capsómeros, en el centro del virión. Y hay unas proteínas no estructurales que son requeridas para el ciclo de replicación que sintetiza, pues, en una fase temprana de la replicación del virus. Entonces, en forma resumida, vamos a encontrar diferentes grupos de proteínas. Unas proteínas que son estructurales, dentro de las estructurales de superficie interna, y vamos a encontrar proteínas no estructurales. Por ejemplo, si nosotros miramos un virus completo, un virus cubierto, vamos a encontrar en este caso, pues, con su envoltura, el ARN, en este caso, pues, para este tipo de virus, en el caso estamos hablando del SARS-CoV-2, las famosas proteínas o nucleoproteínas N, las proteínas M. Si nosotros miramos, son estas que tienen estas cositas aquí, que parece que son verdes. La nucleoproteína, pues la vamos a encontrar acá unida. Vamos a encontrar acá esta proteína S, que son las proteínas spikes en el caso del virus, y vamos a encontrar estas que tienen aquí, que están aquí, que son de color naranja, que son las proteínas E. Entonces miramos cómo un virus puede tener diferentes tipos de proteínas estructurales y no estructurales. Acuérdate que las no estructurales son las directamente relacionadas en el virus para los procesos de replicación, y esas no las tiene, sino que las sintetiza en una forma temprana una vez que el virus está dentro de las células y está iniciando las etapas de replicación. Bueno, algo muy importante que me voy a centrar es en la parte del cápside. ¿Por qué el cápside es importante? Porque el cápside en un virus, o en este caso, pues el ejemplo que estábamos mostrando, el cápside de los adenovirus, los cápsides, ellos se agrupan y toman una simetría, que es las diferentes formas que actúan o que adoptan los virus en el espacio, y está dada por la misma estructura del nucleocápside. Usted acuérdate que es
los ácidos nucleicos más las proteínas de los ácidos nucleicos y las unidades proteicas, que son los calzómeros, conforman lo que se llama nucleocálcido. El nucleocálcido, ustedes saben que es la estructura que va a envolver al genoma o que rodea al genoma vírico y está conformado o constituido por proteínas codificadas exclusivamente por el virus. Estas proteínas todas y las unidades que son los taxómeros que forman la cálcide, en algunos lo llaman los famosos protómeros. Bueno, ¿por qué es importante y por qué estoy mencionando los cápsides en la parte de simetría? Porque eso nos lleva, joven, a que tengamos las diferentes morfologías de los virus. Vamos a tener una morfología de simetría helicoidal o simetría icosaédrica. En el caso de las simetrías helicoidal, hay que mirar si son para virus desnudos, o sea, desprovistos de la envoltura, o los virus con envoltura. En el caso de los virus de simetría helicoidal desnudo, como el caso del mosaico del tabaco, aquí miramos entonces, estos son los taxómeros, que son las unidades proteicas, y este es el ARN. En el caso de los virus, como los optomyxovirus, que son envueltos, la estructura helicoidal está dentro, aquí está la estructura, el nucleocálcide, ¿verdad? Y en este caso, pues, el nucleocálcide es cilíndrica, ¿verdad? Y puede estar extendida y enrollada sobre ella misma. En el caso de las simetrías icosaédricas, vamos a encontrar también los dos variantes de virus desnudos y de virus envueltos. En el virus, pues, desnudo, los adenovirus, vamos a encontrar los icosaédricos. Los icosaédricos son regulares, generalmente tienen 20 caras triangulares y 12 aristas. Estas son las aristas, las extremidades estas. Aquí está el ADN, perdón. Aquí tiene entonces todos estos son los taxómeros, tienen una forma de icosaédrico con 20 caras triangulares. Estos son los triangulitos que ellos forman. En el caso del adenovirus, que es desnudo, y en el caso del herpesvirus, que es envuelto, vamos a encontrar esas envolturas, o vamos a encontrar, perdón, esas morfologías icosaédricas acá internamente dentro de, o sea, esta es la cubierta, la envoltura, y acá estaría el nucleocálcide, la simetría que adoptaría de unos icosaédricos, en este caso hexagonales, de taxómeros hexagonales para el caso del herpesvirus. Hay otra morfología o simetría que es binaria y compleja. En el caso de las binarias vamos a encontrar la simetría binaria para los fagos o bacteriófagos, los cuales están constituidos por una cabeza que tiene el ADN. Miremos aquí, puede ser una forma icosaédrica, y el cuerpo, que puede ser helicoidal. Estas son las estructuras o tentáculos donde se van a adherir a la pared celular de las bacterias para liberar las lisoenzimas que van a producir los orificios y poder entrar. Dentro de los complejos, pues tenemos el caso del poxivirus, que tienen una estructura en forma de ladrillos. Vamos a encontrar aquí el ADN y los cuerpos laterales. En este caso, pues, en el caso de los formas complejos, hay una nucleocálcide que puede ser helicoidal acá adentro y cubierta por una envoltura laxa. Pueden tener unas morfologías ovoides, esféricos o pleomórficos. Entonces vamos a encontrar, jóvenes, esos tres tipos de simetría: helicoidal, obviamente que tenemos que mirar si es un virus desnudo o envuelto; las simetrías icosaédricas; y vamos a encontrar las binarias y complejas. En las binarias, pues, está el ejemplo, los fagos, los bacteriófagos, y en los complejos, con varias estructuras, los poxivirus. ¿Qué criterios se utilizan para hacer una clasificación de los virus? Bueno, para clasificar a los virus hay muchos criterios que se tienen en cuenta. Unos hablan del genoma, o sea, el tipo de ácidos nucleicos y las características del mismo. Otros hablan del tamaño del virión. Otros hablan de la simetría que conforma los cápsides. Otros hablan de la presencia o ausencia de la envoltura. Y un quinto concepto habla de las secuencias nucleotídicas que tiene los virus. Entonces, hay varios criterios para definir o para tomar en cuenta la clasificación de un virus. Pero algo muy importante, antes de entrar a las clasificaciones, cuáles son los grupos,
tenemos que mirar la polaridad del ARN. ¿Por qué es importante eso? Porque en las clasificaciones, las 7 clasificaciones de acuerdo a Baltimore que se tiene, hay que tener en cuenta que los ARNs tienen polaridad positiva y tienen polaridad negativa o pueden tener polaridad mixta o bisentido, en el caso de los arenavirus. ¿A qué hace referencia la polaridad? Pues la polaridad significa cuando es positiva, que debe codificar como ARN y automáticamente ese ARN se debe traducir a una expresión de proteína, primero los genes y después la proteína. En el caso de los ARN de polaridad negativa, pues hace referencia a que primero ya no hay un ARN directamente mensajero, sino que la cadena negativa debe pasar a una cadena positiva, o sea, a la que está acá, para que una vez sea positiva, automáticamente pueda transcribirse el ARN mensajero y finalmente pues la expresión de las proteínas. ¿Por qué es importante que conozcamos la polaridad? La polaridad, porque si es positivo o negativo en el caso de los ARN, porque esto es uno de los criterios que se tienen en las diferentes clasificaciones. Acuérdense, jóvenes, siempre que positivo directamente transcribe el RNA y negativo tiene que primero pasar a una cadena positiva y posteriormente ya al ARN transcrito que va a producir las proteínas. Resulta que Baltimore tuvo un sistema de clasificación. Él presentó 7 sistemas de clasificación de los grupos. Entonces, grupo 1, los DNA positivos o negativos, aquí automáticamente ellos producen su RNA y hacen la expresión de esos genes que producen las diferentes proteínas. En el grupo 2 vamos a encontrar los DNA positivos, ¿verdad? Entonces también, al igual que los DNA combinados, pueden tener directamente, producen su RNA y producen sus proteínas, su expresión. En el caso de los grupos 3 vamos a encontrar los RNA combinados. Entonces automáticamente, cuando son combinados, ellos producen automáticamente su RNA y producen la expresión de las proteínas. En el grupo 4 estarían los RNA positivos. Acuérdense que ellos producen su RNA y su RNA directamente, su RNA mensajero y la expresión de los genes. En el caso de los grupos 5, estarían los RNA negativos, tienen que hacer la conversión a RNA positivo para que el RNA positivo produzca el RNA mensajero. Y en el grupo 7 estarían los RNA positivos que tienen transcriptasa reversa, entonces producen una copia de DNA y entonces hacen la transcripción de RNA. Y finalmente el grupo 7, que tiene DNA combinado, que tiene transcriptasa reversa, entonces ellos hacen la copia produce la replicación, la transcripción y finalmente la RNA para que se produzcan las proteínas. Este sistema de clasificación presentado para los diferentes grupos fue presentado por Baltimore como un sistema de clasificación para tener los diferentes grupos. Acuérdense que se les dijo que uno de los criterios es dependiendo de los ácidos nucleicos. Acuérdense que nosotros miramos el primer criterio, tipo de ácidos nucleicos, las características del mismo. Entonces, ese es un criterio que se tiene en cuenta de Baltimore para hacer la clasificación de los virus. Y existe la clasificación, lo que se conoce como Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, el ICTV. Este sistema de clasificación vigente del 2012, pues hace una clasificación de la estructura de la taxonomía de los virus, teniendo en cuenta el taxón, las terminaciones y el número de esos taxones o de esos criterios que existen. Entonces, este sistema ICTV, presente en 2012, clasifican a los virus dentro de los taxones en orden, familia, subfamilia, géneros y especies. La terminación, pues en el caso de los órdenes, que son los virales, hay 7 en cantidad. Los órdenes más comunes son los caudovirales, herpevirales, ligamenvirales y así sucesivamente. Vamos a encontrar los picornovirales. Vamos a encontrar 7 órdenes establecidos
y ya las familias pues tendrían la terminación viridae. En el caso de este Comité Internacional de los Virus, pues ellos no distinguen formalmente entre lo que son especies, subespecies, cepas y aislamiento. Con relación a la subfamilia, tienen la terminación, miren que la familia es Viridae y esta es Viriniae. Y en el caso de los géneros es virus y virus. Entonces, miramos aquí, pues en especie 2618 aproximadamente. Pues el número puede variar por los nuevos adelantos que se tienen al respecto. Bueno, aquí miramos ya, mirando en una forma general esos criterios de clasificación. Uno de ellos es el tipo de RNA, el tipo de ácido nucleico, en este caso vamos a poner el ejemplo de RNA. Mira en forma integral si tienen, qué tipo de simetría tienen, si es icosaédrica, helicoidal, si esa simetría, tanto helicoidal como icosaédrica, son desnudos o son cubiertos. Entonces, dependiendo de eso, pues la estructura del genoma, o sea, aquí miramos, acuérdense la polaridad que puedan tener, y aquí miramos los segmentos de eso y tienen en cuenta el criterio de acuerdo a lo de Baltimore en el grupo de acuerdo a la polaridad que puedan tener. Entonces esto es de acuerdo a la clasificación de los diferentes criterios, de acuerdo a las propiedades, pues ya sabemos que tenemos las familias, deben terminar en Viridae, por eso aquí tenemos reo y le terminamos la terminación Viridae. Y aquí tenemos todos los grupos, este sería el picornavirus, el de la fiebre aftosa. Aquí está la polimerasa del virión de positiva negativa, el dímero y el tamaño en kilobase de cada uno de ellos. Miren que acá ya contemplan otros aspectos y entonces vamos a encontrar unos criterios de clasificación ya más amplios que incluye otros criterios ya además de los anteriores, como los habíamos hablado, ya la parte genómica incluyen el tamaño, los dímeros del virión y los diferentes polimerasas del virión. Para un virus de DNA también sigue los mismos, pues el DNA, en este caso ya miremos aquí que la primera parte tiene que ver con los criterios del ácido nucleico, la simetría, la envoltura, la estructura del genoma y la clasificación de Baltimore. Aquí tenemos, pues, esta sería la simetría, si son icosaédricos, helicoidal o complejos, si son con desnudos, con envoltura, y aquí vamos a encontrar, pues, lo de la clasificación de Baltimore. Aquí estarían las familias, aquí acuerda con la terminación viridaes, y aquí, pues, estamos mirando, si seguimos este mismo criterio, vamos a mirar el virión, los diámetros y al final el tamaño que puedan tener ellos. Entonces, hay muchos criterios jóvenes para hacer la clasificación de los virus, teniendo en cuenta pues, agrupando diferentes criterios. Bueno, cuando nosotros hablamos de etapas de replicación de los virus, vamos a encontrar dos etapas. Una etapa inicial de replicación, que es la etapa 1, que es una etapa, en primer lugar, por la iniciación. La iniciación, pues, comprende varias subetapas. Una etapa de ella es la absorción, o sea, ya es la unión específica a unos receptores, o sea, la unión específica de la proteína del virus con unos receptores de membrana, ¿verdad? Importante para el reconocimiento y esa afinidad de los virus con esas estructuras. Viene después la penetración, que es un proceso, ahí lo vamos a ver a través de unas explicaciones de unos videos, que es mediada por una endocitosis, mediada por el receptor o fusión. Después viene un desnudamiento del genoma viral. ¿Por qué? Porque el virus, él tiene todas sus estructuras, pero él debe liberar sus ácidos nucleicos, lo liberan en el citoplasma, en los poros de la membrana nuclear. Vendría después de la iniciación, viene una etapa de expresión y replicación del genoma. En los genomas, pues, virales poseen diferentes estrategias de multiplicación. Hay que mirar a ver si es el RNA viral, la síntesis de las proteínas virales, todo eso constituyente. Pero en esa expresión y replicación del genoma vamos a encontrar, pues, las proteínas que interfieren en el metabolismo celular,
las polimerasas, que son las que hacen la síntesis de los ácidos nucleicos virales, y las proteínas o las estructurales que forman parte de las estructuras de ese virión, que tienen que ser sintetizadas y tienen que ser expresadas en la célula hospedera, en este caso, pues si son en humanos, en animales o en plantas. Este concepto, pues ya nosotros sabemos que es importante la primera etapa, la etapa de iniciación, que es la absorción con el reconocimiento como nosotros lo dijimos acá, con una unión específica de proteínas del virus con un receptor de la célula para que puedan entrar, reconocerse y automáticamente empezar la expresión de esos genes. En el caso de SARS-CoV-2, ya nosotros sabemos que hay la proteína Spike S, que es la que funge como esa proteína del virus, para que esa proteína realmente pueda reconocer a unos receptores enzimáticos, en este caso, pues a los AC2, que son los receptores de membrana de la célula, pero con relación a esos receptores ACETs, principalmente pues se encuentran en las células epiteliales de las glándulas salivales y las de la lengua. Pero otros estudios han demostrado que de esos ACET se expresan altamente o son expresados altamente en algunos otros órganos como el corazón, los testículos, los riñones, los pulmones, y algo muy importante en el colon y en las vías digestivas. Y de ahí pues se vierten directamente al plasma. Cuando ya ocurre ese reconocimiento, que es lo que nosotros estamos llamando la etapa de absorción, viene ya la etapa de penetración, el virus se despoja de su estructura, libera el ácido nucleico, empieza la segunda etapa de expresión y replicación del genoma, después viene la expresión de todas las proteínas que van a constituir al virus. Y la segunda etapa de replicación es la etapa de replicación 2, donde ya todas esas estructuras del virus, regresémonos acá, todas estas estructuras de proteínas, las polimerasas y las proteínas estructurales fueron ya sintetizadas, y entonces viene la etapa de el ensamblaje, maduración y egreso de las células infectadas. Entonces viene unas etapas que son intracelular, que ocurre en el citoplasma celular y en el núcleo celular, y viene la etapa de ensamblajes, que esto ya tiene que hacer el virus antes de salir de la célula. Entonces en el ensamblaje es simultáneo al egreso de la célula. En la membrana citoplasmática el virus emerge pues por brotación y hay una lisis celular, y finalmente después del ensamblaje en el núcleo celular, y viene lo que nosotros llamamos la etapa final, que es la etapa de lo que nosotros conocemos como salida del virus ya como partícula nuevamente. Entonces vamos a mirar un proceso de cómo ocurre este proceso de replicación. En el caso que nos interesa ahora, vamos a mirarlo en el SARS-CoV-2. Vamos a mirar cómo es ese proceso, cómo es que realmente los mecanismos de replicación, las etapas que ocurren para el caso del virus SARS-CoV-2. Entonces vamos a mirar este video, jóvenes. De replicación del virus. Yo en el video anterior les expliqué acerca de un poco de las características de este SARS-CoV-2, ¿no? Como por ejemplo sus proteínas estructurales, ¿no? Su glucoproteína de espiga, ¿ya? Lo que es su envoltura, la nucleocápside, ¿ya? Y la membrana. Y aquí hay otra proteína llamada la hemaglutinina esterasa. Esta hemaglutinina esterasa solamente lo comparten algunos coronavirus, no todos presentan esta hemaglutinina esterasa. Entonces, sabían que dentro de la nucleocápside existe un genoma ARN, ¿no? Monocatenario de sentido positivo, ¿no? Que era el genoma del SARS-CoV-2. Entonces, para poder conocer cómo es el mecanismo de replicación, tenemos que ver un poco acerca de las' de este genoma, el genoma del virus. Entonces, aquí tenemos en esta imagen el genoma, más que todo, que tiene su extremo 5', su extremo 3', y dentro de este genoma vamos a encontrar una gran secuencia de genes, en la cual se conoce como el ORF1AB, ¿ya? Es una secuencia, ¿no? Llamada, ¿no? El ORF1AB,
o sea, significa marco de lectura abierto. Son marcos de lecturas abiertos que posteriormente van a codificar poliproteínas. Entonces, primero, entonces tiene esta secuencia de los marcos de lectura abierto. Tenemos también aquí, por ejemplo, secuencias para poder codificar la proteína, la glucoproteína de espiga, ¿no? Para poder codificar la membrana, para poder codificar la envoltura y para poder codificar la nucleocápside. ¿Ya? Entonces ahí están. Eso más o menos es como una introducción para poder ver cómo es el mecanismo de replicación. Entonces, primero, para que se dé pues, el mecanismo de replicación, tiene que unirse a la célula, ¿no? El SARS-CoV-2 tiene que unirse. Entonces, ¿quién va a ser el receptor de SARS-CoV-2? Va a ser el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina 2, más que todo, pues es una proteína de membrana tipo 1, ya que se va a expresar en diferentes órganos, como por ejemplo pues el corazón, el riñón, el intestino, incluso la vejiga, ¿no? Entonces, este SARS-CoV-2 se va a unir a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 por medio de su glucoproteína, la glucoproteína, ¿no? S. Entonces, esta glucoproteína S ya tenía dos subunidades, ¿no? Tenía la subunidad S1 y tenía la subunidad S2. ¿Ya? ¿Quién es la que se une al receptor? El S1, por medio de un dominio de unión a membrana, el RBD. ¿Ya? Está en inglés, ¿ya? El dominio de unión a membrana, ¿ya? Este RBD. Entonces, esta glucoproteína S sufre un reordenamiento estructural, ya que va a permitir más que todo la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula hospedera, ¿ya? Entonces, este dominio de unión a membrana sufre más que todo también movimientos conformacionales tipo bisagra que van a ocultar o van a exponer transitoriamente los determinantes de la unión al receptor. Entonces se une y activan a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces ahora se va formando lo que es un endosoma, ¿ya? Se va formando un endosoma, ¿ya? Entonces ahora, pero se necesita que el genoma sea liberado al citoplasma para que pueda empezar la replicación. Entonces, lo que hace el virus más que todo pues es una escisión a nivel del S2. Ya hay dos escisiones con la finalidad de ¿qué? De poder formar un péptido de fusión. Este péptido de fusión va a insertarse en la membrana del endosoma, ¿ya? Y lo que va a hacer es provocar la liberación del genoma al citoplasma. O sea, se libera el genoma al citoplasma, ya tenemos el genoma. Entonces, una vez que ya tenemos el genoma, ahí interviene el ribosoma del hospedero para poder empezar el mecanismo de replicación, ¿ya? Entonces, a partir de este genoma, ¿no? Del virus, entonces se va a traducir o sintetizar, ¿no? Una proteína codificadora llamada la replicasa, ¿ya? Esta replicasa va a ser muy importante ya que esta va a codificar a los ORF, ¿no? Recuerdan aquí los ORF que habían aquí, la secuencia en el genoma del virus, codifica estos ORF, ¿no? Principalmente los ORF1A, ¿ya? Y los ORF1B, ¿no? Como estamos aquí, como lo ven aquí, mira, el 1A y el 1B. ¿Y con qué finalidad? Para poder formar poliproteínas, ¿no? A partir del ORF1A se forma la poliproteína 1A y a partir del B se forma la poliproteína 1AB, ¿ya? Entonces estas poliproteínas son importantes porque a partir de estas se van a formar más, digamos, proteínas, ¿ya? Pero ¿cómo es que se da la síntesis de estas poliproteínas? Entonces, más que todo, pues, cuando ya está el genoma en el citoplasma, entonces interviene lo que es el ribosoma de la célula hospedera, ¿ya? Y el ARN va a empezar a leerse, ¿no? Se empieza a codificar, pero el virus va a crear lo que es un pseudonudo de ARN,
ya, un pseudonudo de ARN. Entonces, cosa que conforme va traduciéndose, llega a un punto en la cual este pseudonudo hace que se dé un cambio de lectura. Ya, como se va traduciendo el 1A, el ORF1A, llega a este pseudonudo y se da un cambio de lectura y se va a empezar ahora a sintetizar el 1B. ¿Ya? Entonces es así como se forman las poliproteínas 1A y el 1AB. Entonces el virus también va a empezar a formar lo que son algunas proteasas que van a degradar estas poliproteínas. Ya proteasas, por ejemplo, similar a la papaína, ¿no? Proteasas similares a la quimiotripsina, ¿no? Unas proteasas tipo serina, ¿ya? Entonces son, por ejemplo, las proteasas tipo papaínas, son las PLPRO, ¿ya? Las PLPRO son las proteasas similar a la papaína, ¿ya? Las proteasas tipo serina son las MPRO. Las proteasas tipo quimiotripsina son las 3CLPRO. ¿Ya? Entonces, estas tres proteasas van a empezar a degradar a estas poliproteínas y me van a formar lo que es las NSP. Son las proteínas no estructurales, ¿ya? Entonces, todas estas NSP, 16 específicamente, NSP, se van a unir en un complejo, ¿ya? Y este complejo se va a llamar el complejo replicasa transcriptasa, ¿ya? Este complejo replicasa transcriptasa es importante ya que a partir de esta es la que se va a dar la síntesis de los ARN genómicos y subgenómicos y que posteriormente este mismo complejo va a traducir lo que son las proteínas tanto para la envoltura, para lo que es la proteína de espiga, para la nucleocápside y para la membrana, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. Entonces, ahí está, una vez se formó la replicasa, codifica los ORF, hay una traducción de lo que son estas proteínas virales, ¿ya? El 1A, el 1AB. Se da la proteólisis, ya se forman los NSP y se unen en este complejo, el complejo replicasa transcriptasa, o sea, el complejo de replicación transcripción. Entonces, a partir de esta se van a dar lo que es la síntesis de los ARN genómicos y subgenómicos, ¿ya? Entonces, a partir de estos ARN subgenómicos, ya se va a dar lo que es la traducción de esto, de la nucleocápside, de lo que es la proteína la glucoproteína de espiga, la proteína membrana, la proteína de la envoltura, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos sintetizadas estas proteínas estructurales del virus, estas, por ejemplo, la nucleocápside se va a estar simplemente se queda en el citoplasma, pero la glucoproteína de espiga, la membrana y envoltura se trasladan hacia lo que es el retículo endoplasmático, se insertan en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces aquí también se da la replicación del genoma del ARN. Entonces el genoma es encerrado, mejor dicho, por la nucleocápside, ¿ya? Entonces se va a formar pues aquí ya la nucleocápside que contiene al genoma del virus. Entonces estas proteínas que se insertaron en el retículo endoplasmático viajan, ¿no?, a través de lo que es este compartimiento entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi para poder insertarse ahora en las membranas más que todo del aparato de Golgi, y ahí se va a dar más que todo ya la combinación ya de lo que es la nucleocápside con estas proteínas. Y finalmente entonces se va a dar el ensamblaje ya de lo que es el virión maduro ya, ¿no? Entonces se van a liberar el virus ya maduro con lo que es mediante una vesícula endocítica, ¿no? Entonces esta vesícula endocítica finalmente el virus se va a liberar por exocitosis, ya se libera por exocitosis. Y es así como entonces el SARS-CoV-2 se replica, ¿ya? Lo que es en las células hospederas ya de nuestro organismo, ¿ya? Principalmente pues, a nivel de lo que es el pulmón, ¿ya?
También se hizo pues un estudio para poder determinar más que todo también el potencial de unión de este SARS-CoV-2 a lo que es a las células hospederas, ¿no? O específicamente al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y se evidenció que este SARS-CoV-2 tiene una frecuencia de unión del 10 a 20 veces superior a lo que es el SARS-CoV inicial, ¿ya? El que causó el brote epidémico en el 2003. Y se evidenció eso, ¿no? Que tiene una frecuencia mayor de unión de 10 a 20 veces superior a lo que es el SARS-CoV inicial. Por ejemplo, ya que el SARS-CoV también utiliza pues, al ECA2 como su receptor, ¿no? Por ejemplo, el MERS-CoV utiliza el receptor de dipeptidil peptidasa 4, ¿ya? Al DPP4 utiliza. Pero el SARS-CoV-2 también utiliza ¿no? Al ECA2. Bueno, ahora Bueno, jóvenes, acabamos de ver todos esos mecanismos complejos del SARS-CoV-2, cómo es el proceso de replicación, todas esas etapas que lleva no solamente el conocimiento de la genómica del virus, cómo están ubicados dentro del genoma y cada uno de esos segmentos, la funcionalidad que cumple para la expresión de todas esas proteínas, en el caso de los códigos de lecturas abiertas. Entonces miraron ustedes, la complejidad de pronto no es una cosa sencilla, mirarlo, entender que sabemos que son varias etapas, pero en cada una de las etapas hay sus etapas y hay actividades, un mecanismo que utiliza el virus, en este caso SARS-CoV-2, para poder replicarse y finalmente liberarse como como un nuevo virión, salir fuera salir de la célula que infectó, en este caso, pues a la parte de los humanos. Algo muy importante también, no todos los mecanismos son iguales, hay unos mecanismos que son diferentes, en este caso, pues le coloqué la parte de uno de los sistemas o mecanismos de replicación complejos, hay otros que son mucho más complejos, en el caso pues del virus que nosotros conocemos, del virus del VIH, de la inmunosuficiencia humana adquirida. Vamos a mirarlo, este último video, para que podamos entender ya todos estos procesos de replicación y tener pues ya del virus de inmunodeficiencia humana. La replicación del VIH tipo 1 es un proceso de múltiples etapas. Cada paso es esencial para el éxito de su replicación y es por ello un blanco potencial para los fármacos antirretrovirales. El primer paso es la infección de una célula hospedadora susceptible, por ejemplo, el linfocito TCD4. La entrada del VIH dentro de la célula requiere la presencia de receptores de superficie de membrana, el receptor CD4 y los correceptores CCR5 y CXCR4. Estos receptores interactúan con complejos proteínicos que se encuentran inmersos en la envoltura del virus. Esos complejos están compuestos por dos glicoproteínas, una extracelular llamada la GP120 y otra transmembranal llamada la GP41. Cuando el VIH se acerca a su célula diana, el GP120 se une a los receptores CD4. A este proceso se le denomina acoplamiento. Se promueve la unión a los correceptores. La unión a los correceptores da como resultado un cambio conformacional en la proteína GP120. Esto permite a GP41 desplegarse e insertar sus terminaciones hidrofóbicas en la membrana celular. Entonces GP41 vuelve a plegarse sobre sí misma. Esto acerca el virus a la célula y facilita la fusión entre sus membranas. La nucleocápside viral entra en la célula hospedadora y se fragmenta. De esta manera se liberan 2 hebras de ARN y 3 enzimas esenciales que son parte fundamental en la replicación: la integrasa, proteasa y la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa comienza con la transcripción reversa del ARN viral. Tiene 2 dominios catalíticos: el sitio activo de la ribonucleasa H, el sitio activo de la polimerasa. Aquí,
una única hebra de ARN viral es transcrita a una doble hélice de ARN-ADN. La ribonucleasa H separa al ARN. La polimerasa completa entonces la hebra que queda de ADN para formar una doble hélice de ADN. Ahora, la integrasa entra en acción. Corta los nucleótidos de cada extremo 3' del ADN, creando dos extremos cohesivos. La integrasa entonces transfiere el ADN al núcleo de la célula y facilita su integración al genoma de la célula. El genoma de la célula hospedadora ahora contiene la información genética del VIH. La activación de la célula induce la transcripción de ADN provírico en ARN mensajero. El ARN mensajero viral migra hacia el citoplasma, donde se sintetizan los componentes de un nuevo virus. Algunos de ellos deben ser procesados por la proteasa viral. La proteasa corta las proteínas más largas en proteínas core más cortas. Este proceso es esencial para crear virus infecciosos. Más tarde, las dos hebras de ARN viral y las enzimas de la replicación se agrupan y las proteínas core se unen entre ellas para formar la cápside. Esta partícula viral inmadura abandona la célula adquiriendo una nueva envoltura hospedadora y proteínas virales. El virus maduro ya está listo para infectar a otras células. Cada VIH se replica miles de millones de veces al día, destruyendo a las células inmunitarias hospedadoras y causando finalmente la progresión del VIH. Los fármacos que interfieren con los puntos claves de la replicación viral pueden parar este proceso. La entrada en la célula hospedadora puede ser bloqueada por inhibidores de la fusión. La inhibición de la transcriptasa reversa por inhibidores nucleotídicos o por inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleotídicos que forman parte del tratamiento antirretroviral. La acción de la integrasa puede ser bloqueada. Los inhibidores de la proteasa forman parte también de la terapia antiviral. Cada paso en el bloqueo de la replicación del virus es un paso para un mayor control de la enfermedad del VIH. Bueno, jóvenes, acabamos de ver entonces la otra parte del video, el proceso de replicación del VIH, donde hay transcriptasa reversa. Vimos los dos procesos. Bueno, la conclusión es que los procesos de replicaciones, dependiendo del grupo de virus, es compleja, o en algunos pues puede ser simple, pero la complejidad de eso lleva al entendimiento de cuáles son todos esos procesos en el último video para tomar las medidas terapéuticas y tratar de disminuir la carga viral. En el caso del virus del SIDA, VIH, que todavía no existen vacunas eficientes o no se han desarrollado vacunas al respecto, solamente hay unos retrovirales, unos medicamentos para, como lo mostró el video, para inhibir algunos puntos, en el caso del punto del acoplamiento que nosotros llamamos, de las proteínas del virus con los receptores para bloquearlos y otras actividades dentro de la célula. Entonces ya, jóvenes, miramos cómo la complejidad de estos procesos celulares que ocurren dentro de la célula hospedera, todos esos mecanismos, los utiliza. El virus tiene una parte de información genética en su genoma para producir las proteínas, pero en algunos de ellos requiere de la célula para adquirir todos esos mecanismos. Bueno, finalmente, después, la otra semana vamos a continuar, vamos a mirar aquí que existen unos diferentes tipos de infecciones víricas, dependiendo al estado o al proceso que sigue el virus dentro de la célula. En una forma resumida, miramos de que ya sería la parte como haciendo énfasis
en que hay una absorción. Aquí está la proteína del virus con el receptor de la célula. Él logra entrar, se absorbe, inyecta el material genómico, ¿verdad? Entra dentro de la célula. Una vez que entra dentro de la célula, empieza las etapas tempranas de replicación, la síntesis de todas esas proteínas o de todos esos constituyentes, y después viene el ensamblaje. Pero cuando él entra, penetra en la célula, hay algunos virus que en las células producen una transformación celular, producen unas hiperplasias, en este caso son unos tumores. La célula se divide en forma anormal y entonces aparecen los tumores celulares. Hay unas enfermedades o unos cánceres en humanos cuya procedencia es de origen viral, por eso que los virus están asociados a algunas enfermedades virales. Entonces, este estado de infección viral se le conoce transformante porque hacen una transformación en las células, transforman las células normales a células cancerígenas o produciendo una hiperplasia. Ejemplo de esos tipos de infecciones víricas transformantes están los papilomas, la leucemia, los carcinomas pues, nasofaringe y los carcinomas hepatocelular. Pero también el virus puede optar por ir a la célula, ¿verdad? Y producir la muerte de la célula y liberar lo que nosotros llamamos el virus, que son las etapas, los procesos como acabamos de verlos en estos momentos, con los dos ejemplos en los dos videos de SARS-CoV-2 y el virus de la inmunosuficiencia en humanos, que es el VIH. Este se le llama un tipo de infección lítica o infección productiva, pero en algunos de los casos los virus entran, se viven en muy pocas cantidades, no producen la muerte, ¿verdad? Y pueden entrar acá en una etapa de latencia, una forma integrativa, y eso sería estado lisogénico, pero ese estado lisogénico, la duración va a ser controlada y va a depender de algunas condiciones y puede pasar a una etapa lítica, que lo vamos a ver en las próximas clases, estos dos ciclos, o puede, en el caso de estas enfermedades productivas, puede liberarse pequeñas cantidades del virus, pero no causa la muerte de las células, lo que se conoce como las famosas infecciones persistentes. Hay unas infecciones, pues bueno, esto es integrativa, tiene que ver con la infección del estado lisogénico de los virus, que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos, después miramos esto. Mirando ya una forma sucinta los diferentes criterios de clasificaciones. Acuérdense que aquí está en una forma general, pero tienen dos criterios: si tiene ADN o tiene ARN, si son desnudos con envoltura. Aquí aparece si son cadenas simples o cadenas dobles, ¿verdad? Acuérdense también que hay que tener en cuenta la polaridad y todos esos criterios. Entonces ya aparecen unos grupos clasificados, pero aquí para mencionarles a ustedes, en el caso del que estuvimos viendo, SARS-CoV-2, el coronavirus, que son virus de RNA con envoltura, pero en el caso del SARS son virus de cadena de RNA de cadena simple. Los jóvenes, con eso entonces vamos a finalizar por el día de hoy, por la mañana de hoy, nuestro espacio que tenemos, que hemos iniciado con este de virología, y en la próxima semana ya vamos a continuar con los dos ciclos estos de ciclo lítico y lisogénico, cómo ocurre, cómo son controlados, y miramos en cada uno de ellos todos esos procesos y miramos todo este conocimiento surgido a partir de los fagos, miramos cómo todo ocurre. Y ya pues definitivamente miramos toda la parte de todos esos procesos para llegar a todas las enfermedades pues, que tenemos en estos momentos y que son producidas por los virus. Después ya entraríamos a otros elementos genómicos, en este caso pues no le llamemos elementos sino unos componentes genómicos que son los virusoides y los viroides, y finalmente iremos a finalizar con los priones, que son proteínas infecciosas, y entonces para poder ya terminar con este
digámosles, conocimiento sobre los virus, como lo llamé inicialmente, en el iniciar la presentación, y los agentes genómicos adjuntos dentro de este concepto de los virus. Entonces, joven, ¿cómo vamos? Pues con esto pues finalizamos nuestro encuentro y nos volvemos entonces a tener la oportunidad de volvernos a encontrar el próximo jueves, y ahí vamos siguiendo avanzando en adquirir el conocimiento sobre estas temáticas que componen lo que es el mundo de la parte de microbiología, y en esta parte pues la de los organismos acelulares, incluyendo los virus y agentes genómicos. Entonces les recuerdo que el jueves vamos a tener la autoevaluación, vamos a hacer las exposiciones, los seminarios, perdón, y ahí vamos a hacer pues como una discusión, y si queda tiempo, si nos alcanza, discutimos un artículo que está pendiente, y si no, pues se va aplazando de aquí en adelante. Pero de aquí en adelante quiero que sepan, vamos a dejar ya oficializado los jueves, va a ser para seminarios, y entonces los martes hacemos pues complemento de clases magistrales y otras actividades que nos competan con relación a la microbiología. Bueno, joven, no sé qué preguntas tengan al respecto, qué inquietudes tengan. Se quedaron calladitos, están desayunando. Profe, ¿los seminarios se harían solamente una sesión o también en la tarde? No, vamos a tratar de hacerlos en la mañana, y dependiendo de cómo, la verdad que por ahí escuché que el semestre termina el 25 de junio, me parece que es como muy temprano, pero bueno, no sé, no tengo claridad sobre eso. Lo sé porque alguien me dijo ayer que estuvimos en una reunión. Pensé que eso más o menos, si eran cuatro meses el semestre, debió terminar por allá en julio, pero parece que está programado para el 25. Bueno, yo no sé si ustedes tendrán, o lo que yo estoy diciendo es algún disparate. Discúlpenme si de pronto fue que escuché mal, pero bueno, el tiempo entonces estaría prácticamente muy corto, porque nos faltaría todo el mes de mayo, que serían 4 encuentros, y 3 más serían 7, y ya finalizaríamos el semestre. Bueno, entonces tendríamos que pensar lo que tú preguntas, Arimar. Podríamos utilizar la estrategia de hacer los seminarios en horas de la tarde. La idea es que todos los estudiantes presenten un seminario, entonces vamos a tener que recurrir a esos espacios adicionales en caso tal de que el tiempo, veamos de que el tiempo nos agobie o no nos alcance. Hasta el momento pues considero que relativamente vamos bien. Faltarían temas importantes después de ver todos los virus y todos los componentes genómicos, estos, priones, virus, virusoides. Entraríamos a otra parte gruesa, que es la parte de los hongos, y viene un componente fuerte que es la parte de ecología microbiana y las interacciones microbianas. Sería prácticamente, pero eso también quita bastante tiempo. Bueno, no sé, pero hasta el momento creo que vamos bien en tiempo, creyendo de que eran 4 meses, pero ya si son hasta el 25, pues tendríamos ahí que ir como, no vamos a cortar absolutamente nada, vamos a dar todo, y vamos a utilizar estrategias adicionales como los espacios que tenemos en las tardes. Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Ya ahí los vi que estaban saturados con tanto informe o tantas cosas que tienen que presentar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo van? Profe, bien, pero apurados con todo lo que tenemos. Así es, no te creas que esto es difícil, porque es que el problema de la virtualidad es que en cualquier momento, yo tuve ayer una reunión, hija, yo empecé una reunión a las 5 de la tarde, y eran las 10 de la noche, todavía yo tenía reunión. Esto lo de la virtualidad, no se respetan los espacios ni los tiempos, eso es muy, muy duro. Yo los entiendo, ustedes entiendan, pero estamos en un momento
de difícil situación. Bueno, yo creo que más que preocuparnos por lo que nos agobia con relación a la virtualidad, jóvenes tienen que tener unas mentes críticas, por favor, no nos dejemos engañar, no nos dejemos asustar. El país está patas para arriba, nos han engañado, nos han utilizado a la educación, pues no se le ha dado realmente la importancia que merece, sobre todo la educación universitaria, que debe ser gratuita. Todas esas cosas que nos están metiendo de ese fascismo temeroso, la violencia, la guerra, la injusticia y sobre todo que los trabajadores como nosotros, los docentes, pues tenemos nuestro título y nuestra formación. Mira, es más rentable ser político, no se necesita estudiar como nosotros. Yo les pongo ejemplo de muchos compañeros que son una eminencia, no quiero mencionar el grupo de allá del profesor Pedro, todo eso, todo ese personal que se han cualificado a nivel de doctorado, mi persona. Es más, hoy en día tiene más importancia un político corrupto que un científico. En Colombia no vale nada la ciencia, el conocimiento. Miren que ayer me sorprendió mucho la mentira de algunos laboratorios, no de la universidad, obviamente, porque ese es un laboratorio muy responsable, muy serio, pero de otro, la corrupción, el dinero, aprovecharon de la pandemia para robar el dinero, le quitaron los alimentos a los niños, a los trabajadores nos están colocando más impuestos, nos engañaron con lo de las vacunas, otros países ya inmunizaron pues yo no diría inmunización, bueno, quieren inmunización de rebaño, ya compraron, hay más hacia la educación mejoró, más ayudas, más gratuita o ¿cómo le digo? Lo del acceso, el acceso al internet, le han brindado todo un apoyo en pandemia a las personas más necesitadas. Aquí en Colombia le quitan, le niegan el alimento, se roban el dinero, aprovechan la pandemia para confundir a la gente, se roban y le entregan la plata a los banqueros, a los empresarios, se la quitan a los campesinos, a los trabajadores, le niegan la oportunidad de que los estudiantes tengan un mejor desempeño. No, le digo que sinceramente esto es triste. Ayer estaba haciendo el análisis de eso. En este país no vale un científico, no vale un investigador, no vale un estudiante que sale adelante con su esfuerzo. Jóvenes, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Por favor, sean críticos basados en conocimientos, en evidencia, con los argumentos sólidos de esa masa pensante y esa masa deliberante importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Por favor, jóvenes, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Como le digo a los hijos míos, no sean unos agentes pasivos, siempre sean activos, siempre muestren y siempre estén en la capacidad de exigir realmente lo que es justo y por justicia merecemos cada uno de nosotros. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que seamos ya no somos mentes temerosas, somos mentes decididas y mentes que hemos aprendido, como en aquella película, Mentes Maravillosas, capaz de darle un cambio total a esta situación que nos ha llevado a un desangre, a un estado de tristeza tan grande que tenemos en Colombia. Los jóvenes, no sé qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan, pues sigamos adelante y fuerza, muchachos, fuerza, por favor, no se dejen engañar. Ustedes son críticos y pensantes, por favor, jóvenes, sean como más activos y más críticos en todos estos procesos. Muchas gracias, profe.